Dios te bendiga, Dios te bendiga. Agradecemos a Dios esta oportunidad de poder llegar a tu hogar, donde quiera que estés, sea en el vehículo, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que me esté escuchando. En esta noche vamos a compartir, o mañana o tarde, según esté viendo, un tema que es de suma importancia. Vamos a hablar sobre el pecado. La primera parte, un tema amplio, pero vamos a dividirlo, a ver en cuántas sesiones podemos trabajar este tema. Quizás no lo abarquemos de un nivel a tanta profundidad, pero sí entendible para que podamos entender realmente qué es el pecado y qué dimensiones alcanza el pecado, cuáles cosas el pecado puede dañar en nuestra vida y cómo puede afectar nuestra relación con Dios. Como siempre, te pido por favor comparta, dale like, comenta, activa la campanita para que cada vez que se suba un nuevo video, pues te llegue la notificación y tú puedas disfrutarlo. Es lo único que te pido que haga por mí. Esa es tu ofrenda, darle un like y compartirlo. Bendito sea Dios. Vamos a tomar como base entonces el libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 2. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. Leemos el nombre de la Trinidad Divina. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios tenga bendición a su palabra. Oramos al Señor en el nombre de Jesús, que tu entendimiento pueda ser expandido para que pueda comprender en tu espíritu, no en tus emociones, no en tu mente, sino en tu espíritu, lo que hemos de hablar en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Entonces quiero hablar en este momento sobre el pecado. Realmente, ¿qué es el pecado? Se dice muchas cosas del pecado y hay personas que tienen su lista de pecado. Según muchas personas, el pecado es una lista de cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer. De esa manera ellos definen el pecado. Y debido a esto, muchas personas no tienen realmente la conciencia de lo que es el pecado. Tienes que pedir a Dios en tus oraciones: Señor, dame conciencia del pecado. Es decir, enséñame, muéstrame, edúcame, dime, de una manera u otra, revélame, ilumíname sobre lo que es el pecado. En su descripción más sencilla, la palabra pecado significa errar al blanco. Es decir, errar es no lograr el objetivo o no hacer lo que estamos llamados a hacer. Posiblemente ha visto competencia de arco y flecha, donde hay un círculo allá al fondo y hay un punto rojo en el que ellos deben golpear. Si golpean ese punto, entonces obtienen la máxima puntuación. Si fallan el punto, entonces están errando al blanco. Lo mismo sucede cada vez que tú y yo pecamos, erramos al blanco. ¿Por qué? Porque hacemos lo que no debemos hacer. Hay dos tipos de pecado, o dos maneras de expresar el pecado. Se le llama pecado por omisión y pecado por comisión. Es decir, omisión es aquello que yo debo hacer, que omito y no lo hago. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es pecado. Es pecado por omisión, porque yo lo omito, me hago el loco, me hago el desinteresado, me hago el que no sé que le estoy haciendo mal. Y el pecado por comisión, que es el que nosotros cometemos a sabiendas de que estamos pecando. O se puede dar el caso que lo cometamos sin saber que estamos pecando. Sí, el pecado puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. También, ¿qué sucede? En el mundo espiritual no existe lo que es la inocencia. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Nuestro espíritu está totalmente consciente de lo que es pecado y lo que no es pecado. Nosotros no estamos conscientes porque no hemos permitido que este sentido llamado percepción se desarrolle en nosotros,
debido a que tenemos muchas cosas en la cabeza, nos han enseñado muchas cosas, algunas son bíblicas, otras no, tenemos muchos argumentos, tenemos muchas barreras mentales, tenemos muchas cárceles mentales, y las cárceles nos impiden entender en su totalidad realmente qué es el pecado. Entonces hemos dicho que el pecado es errar al blanco, es hacer las cosas que no debo hacer o dejar de hacer las cosas que debo hacer. Tomé como base el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5, una historia muy conocida por todos los que me están escuchando, donde nuestros primeros padres, recibiendo la orden de parte de Dios de que no debían tocar ni comer de ese árbol, ellos aún así se dejaron engañar por el ser que lo engañó, la serpiente, pero no de la que se andan arrastrando, era una serpiente o un ser serpentino, pero eso sería otro tema. El caso es que se dejaron engañar y como consecuencia vemos todo lo que produjo el pecado. Entonces dijimos que el pecado es, en palabras sencillas, errar al blanco, no hacer lo que estamos llamados a hacer o hacer lo que no estamos llamando a hacer. Ahora bien, cuando la Biblia habla de pecado, en el caso de Adán y Eva, está hablando de separación de Dios. Por eso le dijo a ellos, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Quizás te he preguntado, pero ¿cómo es que morirán? Y ellos siguieron vivos. Incluso Adán murió de 930 años. Eva, la Biblia no registra qué tiempo, de qué edad murió, pero eran longevos, vivían mucho en ese tiempo y habían pecado. A lo que Dios se refería cuando le decía a ellos que no pequen es a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Porque el pecado crea un abismo que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide tener una relación estrecha con Dios. Porque Dios nos ama a nosotros, nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros, pero Dios no guarda relación alguna con el pecado, porque su naturaleza no le permite guardar relación alguna con el pecado. Quise tratar este tema porque en las iglesias muchas veces el tema se trata, pero solo te dan una lista que según ellos son pecados, de cosas que tú puedes y no puedes hacer. Y debido a veces que en esa lista incluyen cosas que son como normas, que no son bíblicas, estas cosas te impiden alcanzar y te impiden crecer, te impiden desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ti, porque hay cosas que te enseñan como pecado que no son pecado. Entonces, muchas veces, cuando tú escuchas mensajes como esto, automáticamente tu conocimiento, lo que te pusieron en la cabeza, dice, no, eso no es de Dios, tengo que rechazarlo. Sin embargo, la palabra dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Como creyente estamos llamados no a experimentarlo todo, a examinarlo, a analizarlo, a pensarlo con detenimiento y pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios. Entonces, siendo pecado la separación del hombre con Dios, entonces debemos saber estar consciente. Vuelvo y repito, pide a Dios en tu oración que te dé conciencia del pecado, que te revele cuáles son las dimensiones que alcanza el pecado en la vida de un ser humano. Cuando nosotros pecamos, estamos infringiendo la ley de Dios. Los creyentes a veces piensan que porque vivimos bajo la gracia, esto nos da licencia a pecar. Negativo. La gracia no nos da licencia a pecar. Pero en la iglesia se nos dice, cuando tú peques, solamente tienes que arrepentirte y Dios te perdona.
Ahora, lo que ellos no saben es que el pecado tiene consecuencias. Consecuencias que Dios no te la puede quitar, porque entonces nos estaría malcriando como hijos de Él. Tenemos el caso de David. David se llegó a una mujer que no era de él, la mujer de Urías, el Eteo, todos conocen la historia, y nació un niño, producto del pecado que él cometió con esa mujer que tenía su esposo, su compañero. Dice la palabra que David oró, oró y oró, y al final, lamentablemente, el niño murió. ¿Por qué razón? Porque el pecado trae consecuencias. Si usted es conductor, cada vez que usted conduce y pasa el semáforo en rojo, el traffic light, como usted le llame, si aún no está viendo, por más cortés que sea el oficial de tránsito, le puede decir buenas tardes, ¿cómo está usted? Se le puede reír, pero le pone una multa. ¿Por qué? Porque usted hizo una infracción a la ley de tránsito, que indica que el semáforo, el traffic light, no se puede pasar en rojo. Lo mismo sucede cuando nosotros, como creyentes, cometemos pecado de manera continua, porque se nos enseñó que cuando pecamos, sencillamente tenemos que arrepentirnos y ya ahí queda todo. Entonces, cuando escuchamos mensajes como esto, enseñanza como esta, la gente entonces piensa que puede vivir una vida de pecado y nada sucede en su relación con Dios. Ahora bien, la Biblia dice en el libro del apóstol Pedro, creo que es su segunda carta, que el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, el pecado, cuando se practica de manera continua, cuando se practica a sabiendas de que estamos pecando, va creando una separación entre nosotros y Dios. Y a veces no sabemos por qué estamos tan alejados de Dios. Porque antes yo amaba a Dios con fervor, lo buscaba con fervor, yo oraba, ayunaba, leía la Biblia, pero ahora el deseo de hacer todo eso se me ha ido. Es porque posiblemente hay algún pecado en tu vida que es recurrente, un pecado que es continuo. Cuando Adán y Eva pecan, dice la palabra que se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta de su estado. Se dieron cuenta que algo andaba mal, algo no estaba como siempre estaba. Igual sucede en nuestra vida. El problema es que tenemos tan poca conciencia del pecado que no somos capaces de percibir los cambios que hay en nosotros tan pronto nosotros pecamos. Nosotros como cristianos debemos evitar a toda costa pecar. A toda costa debemos evitar pecar, porque el pecado tiene consecuencias. Aunque Dios no perdone, en el mundo espiritual el pecado tiene consecuencias. Y recuerda que todo lo que hemos hablado es para poder llevarte a vivir una vida en el espíritu. No que andes en el aire contando pajaritos. No es que porque eres espiritual Dios te va a revelar todo, no te va a pasar nada. No es que porque eres espiritual no te va a enfermar. No te va a faltar tal vez dinero para algo que tú quieras comprar. No es que por ser espiritual tú vas a pasar todos los exámenes. No. Te instruimos en el nombre de Jesús para que tú entiendas que la vida espiritual lo que te hace es consciente del mundo espiritual.
Cuando eres consciente del mundo espiritual, te das cuenta que pecar no es el juego del gato y el ratón. No es que yo me caigo y tú me levantas. Yo me caigo y tú me levantas. Porque llegará un momento entonces que vamos a caer. Satanás va a utilizar el pecado en el que estamos viviendo para poder culparnos y no nos podremos levantar. Quise hablar de este tema porque a veces como creyentes queremos avanzar en los caminos de Dios, queremos acercarnos más a Dios, pero en nuestra vida hay cierto tipo de pecado que son nuestro pecado favorito. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia se nos enseñó que el pecado es adulterar y fornicar. Eso es lo más grande que según la iglesia puede hacer un creyente. No ese joven cayó en fornicación, ese hombre adulteró, esa mujer adulteró. Eso hay que poner disciplina porque eso no se puede aguantar. Sin embargo, en los púlpitos tenemos mujeres chismosas y lengua larga. Tenemos hombres que verbalmente maltratan a su esposa. Tenemos novios haciendo cosas que no son de novio. Tenemos hermanas que pelean con todas las vecinas, pero no se sientan porque eso no es pecado. Entonces hemos categorizado lo que es pecado y lo que no es pecado. Hemos dicho, bueno, este pecado es grandote, este pecado es pequeño. Delante de Dios no hay diferencia, pecado es pecado. Entonces cuando el Señor dice a ellos que ustedes van a morir, lo que está diciendo es, la relación que tenemos nosotros no va a poder seguir siendo. ¿Por qué? Porque ustedes pecaron. Le dice Dios a Adán y a Eva. Si ustedes pecan, esa relación que nosotros mantenemos no va a poder seguir manifestándose, ejecutándose. Entonces la palabra morir en este caso significa separación de Dios. Ahora, el pecado como consecuencia de esa separación de Dios trajo entonces lo que es la muerte física. Si usted nota, Adán murió en 930, Matusalén 969, pero según usted en la Biblia se está dando cuenta que Dios fue acortando el tiempo al hombre. Hasta que uno de los salmos dice que los más robustos duran 70 y 80 años. Claro, entendemos que toda regla a un Dios da excepción. Hay personas que mueren de 100, 102, etcétera, etcétera. Pero el pecado fue progresando paulatinamente en el hombre hasta alcanzar su carne. Por eso es que el hombre hoy, aunque se haya arrepentido, muere. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, declara la palabra de Dios. Quería hablarte sobre eso porque a veces nosotros somos muy condescendientes con ciertos tipos de pecados. Somos muy suaves, muy tranquilos, pero aún así queremos avanzar en los caminos del Señor. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que ser responsables ante Dios y tratar de vivir una vida que no sea una vida de pecado. Como seres humanos podemos fallar, podemos ofender a Dios como seres humanos. Por más espiritual que seamos, estamos en este cuerpo y en esta tierra. Y me gusta siempre verte claro porque no voy a venderte falacia. Te estoy diciendo la realidad. Aunque otros se vendan por ahí como que ellos son los más santos, todo ser humano peca, ofende a Dios. Juan en una de sus epístolas dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque todos fallamos de una manera u otra. Ahora bien, vencemos el pecado cuando reconocemos que hemos fallado, confesamos nuestro pecado ante Dios y nos apartamos del pecado que estamos cometiendo. La Biblia dice que el que se aparta de su pecado y lo confiesa, aparta misericordia, alcanza misericordia.
O sea, no es estar pecando continuamente y pidiendo perdón, no. Porque la palabra dice que no hay más remisión de pecado para aquel que peca de manera deliberada. Es decir, si yo estoy pecando, consciente de que estoy pecando y disfruto el pecado que estoy envuelto, entonces para mí ya no hay más perdón por mi culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndolo prácticamente como una burla. Yo que estoy queriendo aprovecharme del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, para poder seguir creciendo en el camino espiritual, debemos hincarnos ante Dios, confesar nuestro pecado y apartarnos de Él. Apartarnos de Él. Más adelante vamos a estar hablando sobre otros temas, cómo acercarnos más a Dios. He tenido mucha experiencia con ángeles, con demonios, brujos han visitado mi casa, satanistas han visitado mi casa en cuerpo astral. Pero todo eso vamos a hablarlo cuando llegue el tiempo, porque lo que Dios ha puesto en mi corazón no es emocionarlo, sino llevarlo a ustedes a una realidad. La iglesia más que nunca necesita aprender sobre el mundo espiritual. Necesita aprender a militar en el mundo espiritual. Entonces luego más adelante hablaremos sobre experiencias que he tenido, cómo tener esas experiencias, cómo conocer a Dios más profundidad, todo eso viene. Pero tengo la orden de Dios de crear las bases porque no podemos ser gentes espirituales de manera emocional. Sí, que si Dios me habla, yo estoy orando y ayunando porque Dios me está hablando. Y si me dejó de hablar, entonces para probar mi fe, entonces yo me caigo. Entonces me desanimo. Entonces quería hablar de esta primera parte sobre el pecado para que estemos conscientes de que el pecado afecta nuestra relación con Dios. No es que pedí perdón y me arrepentí, Dios te perdona, pero la consecuencia viene. Y muchas veces no te das cuenta que comete un pecado tan repetidas veces que comienza a irse el deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra, que tú no sabes qué te está pasando. Tú dices, yo cambié, yo no era así antes, yo buscaba a Dios. Es posible que ciertos tipos de pecados que tú estuviste cometiendo de manera continua, indiscriminadamente, sin consideración, ahora te estén pasando factura. Entonces estamos acá para enseñarte a que tienes que apartarte del pecado para poder seguir creciendo en el Señor. Si no te apartas del pecado, si no confiesas tu pecado a Dios y te apartas de Él, no hay manera en que puedas seguir creciendo en la vida espiritual. Porque el pecado limita nuestra vida a poder acceder al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque son infracciones que cometemos en el mundo espiritual. Cada vez que nosotros pecamos, quebrantamos una ley espiritual. Cuando queremos acceder a más del Espíritu, entonces los demonios dicen, no, mira, míralo aquí, él quebrantó tu ley y la quebranta continuamente. Hasta que él no resuelva eso, no puede seguir creciendo, no puede acceder a más. Y como Dios es justicia, Dios entiende que la legalidad que ese espíritu tiene para detenerte, la tiene escrita en un papel para que tú me entiendas. Tiene un acto cuando tú pecaste. Cada vez que tú pecas se escribe en acto, entiende eso. En el mundo espiritual, cada vez que tú pecas se escriben actos y son desechos, son desestimados, son tirados a un lado cuando tú lo confiesas y te apartas de ellos. Mientras tú persistes en el pecado, entonces se van acumulando más papeles. Mira, tal día esto, tal día esto, tal día esto. Cuando tú te hincas para orar, que tú quieras acceder, entonces el demonio dice, él no puede pasar de donde está. Mira todas las infracciones que tiene. ¿Sabe que hay en países cuando la gente tiene más de 3 accidentes, le quitan la licencia? Curioso, ¿verdad? Cuando tiene más de 3 accidentes, les quitan la licencia.
lo mismo pasa en el mundo espiritual. No tres, no sé cuántos pecados puedes cometer antes de que te revoque la licencia para poder seguir circulando en el mundo espiritual. Pero sí estoy seguro de que cada vez que peca, llevan acta del pecado que tú cometiste y eso va creando infracción. Hasta llega un punto en que la licencia que tú tenías para tú circular en el mundo espiritual, nuestra licencia en el mundo espiritual es Cristo. Ahora, si vivimos una vida de pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado, el que vive en el pecado, pertenece al diablo. Entonces llega un momento que el pecado es tanto que ya tu licencia no es válida. ¿Por qué razón? Porque tú has estado tirando por el suelo la sangre de Cristo cada vez que tú pecas, porque quizás no tienes el conocimiento de que cuando tú pecas, estás infringiendo leyes espirituales. Y las leyes espirituales no son flexibles. Tú no puedes jugar con las leyes espirituales como tú lo haces con las leyes de la tierra. Oye, en el mundo espiritual no hay chance. No te da esa chance. La hiciste, te multaron. Entonces quería que tú supieras esto para que sepas que para poder seguir avanzando, debes confesar tus pecados y apartarte de ellos. Estaremos trabajando una segunda parte sobre el pecado, en cuanto al punto más quiero tratar con ustedes sobre el pecado, para que de esa manera podamos seguir creciendo y podamos seguir alcanzando aquello que Dios dice que nosotros vamos a alcanzar. Dios te guarde, Dios te bendiga, comparte, dale like, activa la campanita y comenta. Conviértete en un canal de bendición para otros. Dios te guarde.